Bueno, siguiendo con las ponencias y después de escuchar todos los problemas de sanidad animal, que no son pocos, nos toca abordar otro de los grandes problemas del ecosistema de dehesa, como es la seca, bastante conocida y sufrida por todos los que estamos aquí. Y bueno, realmente la ponencia de hoy son experiencias, no vamos a hablar ni siquiera de la problemática del origen y lo que Juan José, que hoy nos acompaña, que ahora hablaré un poco de él, son experiencias positivas de intentar controlar el tema de la seca. Bueno, Juan José, ingeniero de montes, desde hace muchos años tiene una amplia experiencia laboral. Él ha estado en la Universidad de Córdoba, en el Departamento de Patología Agroforestal durante bastantes años, 6 años en concreto, Juan José. Y bueno, tiene muchas experiencias en todo el tema de la seca, muchas publicaciones, todo el tema de Phytophthora, Pythium, y después, pues desde hace ya 4 años, trabaja como técnico responsable en campo de control de seca con la empresa Siberium. Juan José, en la ponencia de hoy, nos va a explicar todos los tratamientos y las experiencias que están haciendo en campo, experiencias reales en la zona, en Portugal y en bastantes otras zonas donde está el problema de la seca, y un poco transmitir. Yo me gustaría que fuese esta ponencia siempre en positivo, después de toda la problemática, son problemas reales, experiencias reales y bueno, pues ante los problemas soluciones y actuar, ¿no? Que es un poco lo que Juan José nos va a contar hoy. Bueno, pues cuando quiera, Juan José. Muchas gracias. Hola, ¿se oye bien? Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la organización de esta jornada la oportunidad de poder participar de nuevo y de poder compartir las experiencias de campo tras 4 años luchando contra la seca en fincas de dehesa y de montado en el suroeste de la península ibérica. Bueno, si hablo con este, porque me puedo girar. No. La seca, ¿se oye? Ahora. La seca o podredumbre radical está causada por distintas especies de omicetos y necrosa las raíces absorbentes. Produce síntomas de muerte súbita en los árboles de mayor sensibilidad y de decaimiento progresivo hasta llegar a la muerte en la mayoría de los árboles. Estos son síntomas de muerte súbita en árboles que tienen una reacción de hipersensibilidad. Se suele ver cuando la enfermedad entra de nuevo en una finca. Este es otro árbol con síntomas de muerte súbita. Estos son síntomas de muerte progresiva, ha empezado en este arroyo y sigue ladera arriba. La enfermedad avanza en el terreno como una mancha de aceite en un mantel, de forma irregular, afectando a los árboles cercanos. Este árbol murió el año anterior y va avanzando progresivamente. Este es otro ejemplo del avance de la enfermedad. Con el tiempo llega a afectar a toda la finca, perdiéndose el 100% del arbolado. En esta charla vamos a ver las herramientas que tenemos para pasar de esta imagen a esta, que no siempre se consigue, claro. Para diseñar una estrategia de lucha hay que conocer muy bien al enemigo, cómo avanza, cómo actúa y sus puntos débiles, para poder ofrecer soluciones eficientes con las herramientas que disponemos. La podredumbre radical ha avanzado en los últimos 40 años, desde el extremo suroeste de la península ibérica hacia el interior de los valles del Guadalquivir, del Guadiana y del Tajo. Según los datos de hace 3 años, en Andalucía están afectados el 14% de la superficie de la dehesa, con unos 3,5 millones de árboles afectados. En Portugal, el 40% del montado está afectado, con unos 10 millones de árboles afectados. Y en Extremadura está afectado un 3% de la dehesa, con más de 1 millón de árboles afectados. Estos son datos de hace 3 años, con lo que se supone que ahora mismo los datos serán aún más graves. Una variable que influye mucho en el desarrollo de la enfermedad es la temperatura.
Aquí podemos observar las temperaturas medias de la península ibérica y cómo coinciden las áreas más cálidas del suroeste peninsular con el desarrollo de la enfermedad. Ahí se ven los datos de temperatura de crecimiento de Phytophthora cinnamomi, que es el principal ovomiceto que causa la podredumbre radical, entre 5 y 34 grados. Las temperaturas mínimas de crecimiento de actividad del hongo están entre 5 y 15 grados. Es decir, que cuando coincide agua en el suelo y temperaturas por encima de estos valores, el hongo está activo. Cosas que, por ejemplo, no se dan en otras zonas como en la meseta norte o en zonas de sierra, en Sierra Morena o en Extremadura, Montes de Toledo. Y la tasa máxima de crecimiento de Phytophthora cinnamomi está comprendida entre 26 y 30 grados, con lo que el aumento de temperatura favorece su actividad. Ahora vamos a ver cómo avanza la enfermedad a escala de finca. Compararemos ortofotos históricas y veremos cómo avanza en el terreno. En esta foto vemos una dehesa antes de la llegada de la enfermedad, en el año 56. En la esquina suroeste de la imagen se ve una plantación, que ha sido la vía de entrada de la enfermedad en la finca. Ha avanzado por los arroyos, atravesando la finca entera, hasta que ha acorralado el último reducto de árboles, que estaba aislado del resto de la finca por una zanja que estaba al lado de la carretera, que dificultaba el flujo de agua con inóculo del hongo de unas zonas a otras. En la primera foto se ve esta finca sin enfermedad. La vía de entrada ha sido este arroyo principal y poco a poco se irá extendiendo. Esta finca es llana y con muchas charcas y muchos caminos, con lo que en los años muy lluviosos hay mucho flujo de agua que facilita la infección, el desarrollo de la infección. Esta es la ortofoto de 2017. En esta finca la enfermedad ha empezado donde confluyen 3 factores de riesgo: un arroyo, un camino y la presencia de labores. Se ha ido extendiendo, ha empezado en esta zona y se ha extendido ya por más zonas de la finca. En esta finca, esta es una foto antes de empezar los síntomas. Los síntomas empezaron asociados a una plantación. Se han ido extendiendo por los cortafuegos y luego por los arroyos, hasta invadir toda la finca. En esta finca la enfermedad empezó por una carretera que cruza este arroyo, una carretera que está por aquí. La enfermedad bajó por este arroyo y una vez que estaba implantada en esta ribera, se hizo un gradeo para controlar el matorral que estaba en esta zona y en esta zona. Con las gradas se llevó inóculo del hongo del ovomiceto desde el arroyo hasta las zonas de brozada, que se vio reflejado en la mortandad de los árboles en los años siguientes. Ya hemos visto cómo avanza la enfermedad en el terreno, desde el extremo suroeste de la península hacia el interior de la península, y cómo entra y se dispersa en las fincas. Ahora vamos a ver con qué velocidad afecta al arbolado en las fincas. En la gráfica podemos ver el porcentaje de árboles muertos con el transcurso del tiempo. Están representadas 2 fincas del Andévalo y 2 de Extremadura. Se puede apreciar que al principio el avance es lento, cuando lleva unos pocos años. Cuando lleva unos años coge fuerza y tiene un desarrollo exponencial, que en 20 años puede invadir el 100% de la finca. Este aumento exponencial se puede explicar por 2 causas: por la densidad de inóculo y por el aumento de las temperaturas de los últimos años.
Cuando empieza la enfermedad en una zona, hay pocos propágulos del patógeno. Y la encina, que estaríamos en estos años, en los primeros años de inicio del foco, cuando la enfermedad está concentrada en pequeños focos, que no está dispersada por toda la finca. El patógeno sigue año tras año necrosando raíces y las encinas, año tras año, siguen emitiendo nuevas raíces, gastando sus reservas energéticas, a la vez que no se puede nutrir bien porque sus raíces están afectadas. Si no toma agua suficiente, tienen que tirar las hojas, sobre todo en verano, porque no las pueden mantener. Esto agrava más el estado nutricional del árbol, pues necesita los carbohidratos fotosintetizados en las hojas. Con el transcurso del tiempo, el árbol se debilita cada vez más, a la vez que el inóculo del patógeno en el suelo se va incrementando, hasta que es capaz de matar a los primeros árboles. Ya estaríamos en esta etapa. Este proceso se va repitiendo cada vez en un número mayor de árboles, hasta que llega un momento en el que la densidad de inóculo es tan alta que se produce un aumento exponencial de la mortandad de árboles, como se puede ver en la gráfica. Esto se ve en campo muchas veces cuando se inicia la enfermedad en una finca, está en un foco. Es muy fácil perimetrar el foco y tratarlo. Se ve que los árboles se recuperan con más facilidad que en fincas en las que ya quedan muy pocos árboles vivos, ha muerto ya más de un 80% de los árboles y en el que la presión de inóculo es muy alta. Como en la mayoría de las enfermedades es más fácil prevenir que curar. Otro posible factor es el incremento de la temperatura en estos últimos 10 años. En esta gráfica, este año es el año 2019. Se ve que en las fincas de Extremadura, que son más frías, en estas dos, el avance era más lento. No era tan exponencial desde el principio como en las dos del Andévalo. La curva era más plana. Pero algo cambió hace unos 10 años y el incremento del ritmo de infecciones creció al mismo ritmo que en el Andévalo. Hay un caso que no lo documento en esta gráfica, de un foco en Toledo, que llevaba unos 30 años, y tenía una antigüedad de unos 30 años. Y avanzó muy poco durante los últimos 20 años y hace 10 años se reactivó ese foco y ha empezado a crecer la mortandad de árboles de una forma exponencial, y la única variable que creemos que ha cambiado, porque la gestión de la finca es la misma, es la temperatura. Los ensayos científicos realizados con inductores de resistencia se realizaron sobre árboles con clases de defoliación 0, 1 y 2, es decir, con defoliaciones inferiores al 50%, para evaluar la acción preventiva, porque se tenía información de que la actividad curativa pues, no era posible, solo los tratamientos preventivos. Nosotros, cuando hemos hecho un tratamiento, hemos inyectado todos los árboles, independientemente de su clase de defoliación, porque tenemos que intentar salvar el mayor número de árboles posible, no vamos a tratar unos sí y otros no. Aunque sabemos que a mayor defoliación, menor probabilidad de supervivencia. A continuación se muestra la evolución de árboles que se trataron con clase de defoliación 3 y 4. La clase de defoliación 3 está comprendida entre el 50 y el 75%, y la clase de defoliación 4 entre el 75% y el 99%. Estos árboles se trataron en la primavera de 2020. Estas fotos son después de pasar el primer verano y después de pasar el segundo verano. Y se ve cómo se están recuperando poco a poco. Este es otro árbol de la misma finca, después de pasar el primer verano y el segundo verano. Otro árbol de clase de defoliación 3 se va recuperando muy poco a poco. La encina tiene un metabolismo lento y le va costando. Este es otro de clase de defoliación 3. Este ya es de clase de defoliación 4, tenía muchas ramas secas y se ve que donde tenías aún savia, pues está brotando. Y este es otro árbol de clase de defoliación 4. Además, este produce un montón de bellotas este año. Ahora vamos a ver qué ocurre a nivel de los focos tratados.
En esta imagen se muestra una ortofoto de junio de 2019. Aquí se puede ver. En la primavera de ese año se trató la cerca de la derecha de la imagen, separada de la otra cerca por una alambrada. En ese momento no había grandes diferencias entre las encinas de un lado de la alambrada y del otro. En las siguientes imágenes se puede ver la respuesta de los árboles en la primavera de 2020, una vez pasado el verano de 2019. Se puede apreciar las diferencias en la supervivencia al verano y en la brotación de la primavera de los árboles tratados con respecto a los que no se trataron. Este está brotando con más fuerza que este. Esta es la alambrada que separó la zona tratada con la no tratada. Esta es la alambrada que separa la zona tratada y la no tratada. Este es un árbol que tenía clase de defoliación 4 y está brotando. Aquí se puede ver también a un lado de la alambrada y al otro cómo estos dos árboles permanecen vivos cuando aquí ha aumentado la severidad de síntomas. Este es un detalle de los árboles anteriores. Se ve que tenía ramas secas en el momento del tratamiento. En el verano, después del tratamiento, se secaron estas ramas y luego en primavera ha empezado a brotar. Es una lucha de desgaste y el árbol, lo que le proporcionamos con los inductores de resistencia, es un arma más para poder luchar, pero luego el árbol necesita tener la fuerza también para poderse recuperar. Esta es una foto del árbol anterior y se ve la diferencia entre la zona tratada y la no tratada. Esta ortofoto también es de junio de 2019. 3 meses antes se trataron estos árboles. El foco es este. A continuación vamos a mostrar fotos que se han hecho esta semana, 3 años después. Esas 3 encinas marcadas en rojo han aguantado 3 veranos y permanecieron vivas hasta este invierno, hasta hace muy poco, donde las condiciones excepcionales de este año, que después comentaré en otras gráficas, han inclinado la balanza hacia el lado de su muerte. Las encinas del perímetro del foco, estas y estas, que estaban gravemente afectadas en primavera de 2019, como se puede ver en la ortofoto, están aguantando y se están recuperando poco a poco. En esta foto se muestra el estado de esta encina, que permanece viva. Estas encinas son este grupo de aquí, están al lado de la que se ha muerto, este montón de leña. No sé si se ve aquí el tocón, es esta encina que se ha cortado este invierno. Y luego este grupo de árboles es este grupo de árboles de aquí. Estos 2 montones de leña son estas 2 encinas que se han cortado. Estas encinas tenían síntomas ya en 2019 y esta foto es de esta semana. Se ve que las encinas están brotando por el tronco donde tenían corteza viva. Las puntas que estaban muertas en el momento del tratamiento, esos tejidos muertos no se pueden recuperar. Ahora mismo estas encinas están así. Los brotes del año pasado tienen un color verde, tienen un vigor aceptable y están brotando. En este otro foco se trató el área de la derecha en el año 2019. En la imagen que se ha tomado esta semana, 3 años después del tratamiento, se puede ver que las encinas tratadas se han mantenido y la cerca de al lado que no se trató, la enfermedad ha avanzado y ha matado un gran número de árboles. Aquí el tratamiento ha funcionado más como preventivo, que es como funcionan la mayoría de los tratamientos, porque la enfermedad estaba, sobre todo se veían árboles con síntomas justo aquí en el límite. En esta finca ha seguido avanzando y en esta se ha podido parar.
Ahora vamos a hacer un recorrido por un foco. Este foco es de la Sierra de San Pedro, en Badajoz. Viendo la respuesta de los árboles tratados y los no tratados. En este caso se trató en primavera de 2019 el interior del área delimitada por la línea verde. Se trató este área de dentro. Los círculos rojos señalan los árboles fotografiados. Primero vamos a ver la evolución de este foco comparando las ortofotos de 2009 y 2019. Este es el estado de esa finca en 2009 y este es el estado de la finca en 2019, que es cuando se hizo el tratamiento. La enfermedad venía por esta ribera, por donde van las charcas. En esta zona se producen bastantes encharcamientos y es donde había más árboles muertos y árboles con mayor severidad de síntomas. Por eso se trató el interior de este área marcada con la línea verde. Las fotos que voy a enseñar son de esta semana, 3 años después del tratamiento. Vemos como los árboles con síntomas graves en primavera de 2019 permanecen vivos, brotando por donde aún tenían tejido vivo en el momento del tratamiento. Estos árboles tenían todos grados de defoliación 4. Por donde tiene las ramas secas, ese tejido muerto no se puede regenerarse, pero donde tenía ramas vivas continúan brotando, y sobre todo lo más importante es que después de 3 años siguen vivos árboles que tenían síntomas graves en 2019 y que estaban cercanos a áreas donde han estado muriendo árboles hasta el año del tratamiento. Este es otro árbol contiguo. Las ramas que estaban muertas, tejido necrosado, no se puede regenerar, pero donde tenía savia sí está brotando. Lleva brotando 3 primaveras y aguantando 3 veranos. Este es otro árbol con una recuperación parecida. Este es otro árbol. También las ramas que tenía muertas pues permanecen muertas, pero ahora mismo tiene brote con este vigor. Y este es otro árbol que estaba aquí al lado también de la ribera. Se ve que mantiene las ramas secas, pero el árbol sigue brotando donde tenía savia. Este es otro que también se ve como brota, se está recuperando donde tenía savia. Esto se ve mucho en árboles tratados que parece que siguen diciendo que están feos porque tienen muchas ramas secas, pero donde tiene savia, los brotes sí se siguen generando cada primavera y va cogiendo cada vez más fuerza. Esto es un proceso inverso al que comenté con las gráficas del avance en el tiempo de la enfermedad. El hongo va debilitando al huésped poco a poco y va perdiendo fuerza. Entonces, cuando le proporciona las herramientas de defensa con los inductores de resistencia, el árbol tiene que ir recuperándose poco a poco, incrementando su reserva de nutrientes e incrementando su vigor cada año. Y la encina, como sabemos, es un árbol con un metabolismo lento que necesita tiempo para poderse recuperar. Si fuera un frutal con abonado y regado todos los años, pues el ritmo de recuperación sería más rápido. Esta es otra encina, se pueden ver la tratada, se pueden ver los brotes. Otra más. Todas las encinas que estoy mostrando son las que están pegadas al foco y están al lado de tocones de árboles que murieron en los años anteriores. Esta encina pequeña está al lado de un arroyo, que es una zona donde se acumula más, donde tiene más facilidad de desarrollo la enfermedad y también está aguantando. Estas 2 encinas son estas 2. Este es un detalle de la encina anterior. Y esta encina es la de al lado de la marcada. Esta encina es esta. Y esta es este tocón.
Esta encina se trató y murió. Alguna tenía que morirse, ¿no? Bueno, pero en realidad no murió. Se secaron todas las hojas este otoño. Y después de cortarla, está brotando. Esto lo vemos mucho en árboles tratados, que en verano parece que han muerto, pero en primavera brotan por el tronco. Más adelante comentaré el caso en el que hicimos un segundo tratamiento a estos árboles, al límite de la vida, y cómo reaccionaron. Seguimos el recorrido por los árboles con mayor severidad de síntomas en 2019 y cómo se están recuperando. Este árbol, por ejemplo, está brotando, lleva 3 años aguantando la enfermedad, pero se le ve muy débil. Le vendría bien otra segunda dosis o un tratamiento más potente, como vamos a comentar más adelante. En este caso, estos 4 árboles murieron estos 2 y los 2 del centro son estos 2. Este de aquí abajo es que además de Phytophthora, pues tenía unas podredumbres importantes en la madera que pudieron acelerar su muerte. Estos árboles están rodeados de tocones y están en un bajo donde se acumula mucha agua, hasta que llevan aguantando bastante. Igual que está el cornoque. El cornoque también tenía grado de foliación 4 en 2019, está rodeado de tocones muertos y lleva 3 años brotando y recuperándose a partir de brotes de las ramas principales. Bueno, ¿y qué ha pasado en las zonas que no se trataron? Pues que la enfermedad ha seguido avanzando. Donde había árboles, como en esta zona, con distintos clases de defoliación, con distinta severidad de síntomas, ahora se ven tocones muertos. Y donde había árboles sin síntomas, clase de defoliación 0, como estos que marco aquí con el círculo rojo, ahora se ven árboles con clases de defoliación 3 o 4, con una severidad de síntomas muy grave. En los últimos 4 años los tratamientos han ido funcionando, como hemos mostrado en las imágenes anteriores, con unas tasas de mortalidad inferior al 1%, teniendo en cuenta que se han tratado muchos árboles con clases de defoliación 3 y 4. Sin embargo, este año en el Andévalo y en el sur de Sevilla la tasa de mortalidad en algunas fincas se ha incrementado, llegando hasta el 2%, depende del caso de las fincas. Y sobre todo se ha visto una diferencia muy grande en la severidad de síntomas, viéndose un mayor porcentaje de ramas secas y mayor defoliación que en años anteriores, sin llegar a morir el árbol. En el resto de las áreas geográficas tratadas, como es por ejemplo el caso de esta finca, la severidad de síntomas y el comportamiento han sido igual que en años anteriores. ¿Cuál ha podido ser la causa de esta diferencia? Cuando estábamos tratando las fincas, se veía que había una sequía más pronunciada en el Andévalo que en otras zonas, dentro de que el año en general ha sido seco. Entonces analizamos los datos de los últimos 10 años de la estación meteorológica de Gibraleón. A grandes rasgos se ve que la primavera de 2021 y el otoño de 2021, porque cada serie de datos es del año hidrológico, va de septiembre a septiembre. La primavera del 21 y el otoño del 21 han sido muy secos, han sido más secos que en otros años. Pero luego, cuando analizamos los datos, vemos que en primavera ha llovido un 22,61% con respecto a la media de los últimos 10 años. Es decir, que han llovido 39 litros cuando la media son 172 litros. Y no hay precedente en los últimos 10 años de una precipitación tan escasa en la primavera.
Y en otoño ha pasado algo muy parecido, que ha llovido un 22% con respecto a la media de los últimos 10 años, es decir, 42 litros con respecto a 190 litros que suele llover en otoño, comparado con los últimos 10 años. Y no hace falta, no tengo datos de, pues estos datos los analicé en diciembre. No hace falta que añada los datos de enero y febrero, porque todos sabemos que no ha llovido casi nada. En estas condiciones, los árboles tratados en el Andévalo en la primavera de 2021 han tenido una respuesta muy limitada y se ha incrementado la mortalidad en focos que habíamos tratado en años anteriores, que llevaban 2 años aguantando la enfermedad, y este verano se han muerto algunos árboles. Ante este problema, ¿qué podemos hacer? Controlar el clima está fuera de nuestras capacidades, con lo que tenemos que ver cómo podemos incrementar la probabilidad de que un árbol enfermo se recupere. En la balanza que decide la vida o la muerte de un árbol hay varios factores. Unos van a favor de la muerte del árbol y otros a favor de la vida. Entre los factores que afectan a la muerte del árbol y incrementan el peso de la balanza hacia el lado de la muerte están los periodos de sequía prolongada, que debilitan el árbol y hacen que los árboles enfermos colapsen total o parcialmente después del verano. Las altas temperaturas que evaporan el agua en el suelo y favorecen la actividad del patógeno. La erosión del suelo. Un suelo erosionado proporciona menos agua y nutrientes a los árboles enfermos. La presencia de matorral huésped, de omicetos como las aras y el brezo, alimentan al patógeno e incrementan la presión de inóculo, acelerando la enfermedad. En los suelos pobres hay menos actividad microbiana que compita con los patógenos, con lo que lo tienen más fácil a la hora de infectar al huésped. La mayoría de los árboles con sintomatología de muerte lenta mueren por agotamiento hídrico y nutricional. Es la diferencia que veíamos al principio entre la muerte súbita y la muerte lenta. La muerte súbita es un colapso y la muerte lenta es un desgaste. Tras muchos años de lucha de desgaste contra el patógeno. Por eso no es lo mismo tratar un árbol cuando está en los primeros estados de la enfermedad, que aún tiene fuerza, que cuando ya está agotado y con poca capacidad de respuesta. Si a esto le incrementamos la competencia por el agua y nutrientes con otras especies leñosas, como el matorral o en manchas de monte que esté el encinar muy denso, ese desgaste que conduce a la muerte será aún más rápido. Entre los factores que dan peso a la balanza a favor de la vida, tenemos las enmiendas orgánicas, que proporcionan nutrientes al huésped, con lo que lo fortalecen. A la vez proporcionan alimento a los microorganismos del suelo, que competirán por el espacio con los patógenos, poniéndoles las cosas más difíciles. El encalado sube un poco el pH, lo que ayuda a incrementar la actividad microbiana del suelo. Por otra parte, la presencia de calcio hace que aborten las estructuras infectivas del patógeno. Un suelo rico tiene mayor capacidad de retención de agua y nutrientes, dando más fuerza al huésped, y es capaz de albergar una población microbiana abundante que puede inhibir el desarrollo de la enfermedad. Con lo que todas las técnicas de mejora de suelo, la mayoría se utilizan como técnicas de mejora de pastizales, ayudan a que el suelo tenga más vida y el arbolado esté más fuerte. Un árbol en buen estado nutricional tendrá más fortaleza para poder luchar contra la enfermedad. Hay que recordar que las enfermedades las curan los organismos, no los medicamentos. Los medicamentos proporcionan armas para luchar contra la enfermedad, pero es el organismo el que las tiene que utilizar y para ello tiene que estar fuerte. Los tratamientos de endoterapia con inductores de resistencia que hemos mostrado en las diapositivas anteriores permiten que el árbol detecte que le están invadiendo y active sus mecanismos de defensa. Tras lo ocurrido en el Andévalo en este último año, hemos estado pensando cómo añadir más peso en el lado de la vida, para poder salvar el mayor número de árboles posible. Tras una revisión de bibliografía científica, hemos seleccionado una mezcla de bioestimulantes,
que añadidos a los inductores de resistencia ayuden a recuperar a los árboles sometidos a graves procesos de estrés. En esta imagen se muestra un árbol que se trató en primavera de 2020. Esta imagen es de otoño. Tenía clase de defoliación 4 y estuvo a punto de morir en verano de 2020. En esta finca tratamos unos 1000 árboles, encinas y alcornoques. Murieron 5 árboles y otros 20 mostraban una sintomatología muy grave, al borde de la muerte, como en el caso de esta foto. Entonces, en otoño de 2020, decidimos probar y aplicar una segunda dosis del inductor de resistencia y de unos bioestimulantes para ver si se podía recuperar. Eso lo aplicamos en los 20 árboles que tenían síntomas muy graves. Un año después, de los 20 árboles tratados, ha muerto uno y el resto tienen brotes vigorosos, como se ve en esta fotografía. Con estos antecedentes y con el fin de tener una información lo más representativa posible del efecto combinado de los inductores de resistencia y los bioestimulantes, en otoño de 2021 hemos establecido unas parcelas de ensayo, tratando un total de 400 encinas y alcornoques repartidos en las ubicaciones del mapa. Estos árboles se han fotografiado y se han georreferenciado para poder hacerles un seguimiento. En esta primavera trataremos otro lote de árboles para poder comparar la eficacia de los tratamientos en distintas condiciones. Con esta muestra de cerca de 1000 árboles tratados por todo el suroeste peninsular, esperamos obtener más información de la eficacia de los tratamientos, con la que poder seguir ofreciendo soluciones para poder controlar esta enfermedad. A continuación, muestro finca de estos ensayos. Muestro fotos de 2 encinas de aquí del Andévalo, que estuvieron a punto de morir este otoño y se trataron con estos nuevos productos. Las fotos son de hace una semana. Se ve que están brotando, pero hay que esperar a después del verano, que es la época crítica, para ver la eficacia real de estos tratamientos. En el caso de esta encina, se ve que estaba prácticamente muerta, tenía algunas ramas, algunas hojas verdes, y esta semana pues está brotando. Hay que esperar a después de verano para ver la eficacia de los tratamientos. Hemos tratado árboles con sintomatología, con clases de defoliación 3 y 4, para poder ver la capacidad de recuperación con estos tratamientos. El área de Dehesa y Montado del sureste de la península ibérica forma parte de una unidad cultural e histórica de más de 2000 años de antigüedad. Las comarcas situadas entre los cursos medios e inferiores de los ríos Guadalquivir y Guadiana recibían el nombre de la Beturia, la comarca donde nos encontramos. Es nuestra responsabilidad conservar y mejorar el patrimonio histórico y cultural que hemos heredado. Nos dirigimos a un mundo con una economía globalizada, donde es necesaria la especialización y la diferenciación por productos y servicios exclusivos y de calidad que compitan en un mercado global. Si producimos lo mismo que en otros países, siempre habrá quien lo produzca más barato o estaremos a expensas de las fluctuaciones especulativas de los mercados internacionales. Por eso debemos encontrar el modo de mantener la dehesa para poder generar estos productos y servicios que proporcionen calidad de vida a las poblaciones de la Beturia del siglo XXI. Muchas gracias. Bueno, Juan José, muchas gracias por tu magnífica exposición fotográfica. Ha sido bastante ilustrativa. Se ven las diferencias en los árboles. Hay que esperar. Nos toca esperar también que pase el verano y ver la última experiencia. Pero bueno, en realidad aparentemente se le está dando a los árboles un mecanismo para poder combatir para un organismo que sin esa resistencia pues lo tienen más complicado. En fin, ¿hay alguna pregunta, algo que queráis hacer por ahí?
preguntarle a Juan José. Juan, sabía. Gracias, porque la verdad que me ha encantado. Yo creo que la documentación gráfica es quizá lo mejor que he visto desde que se habla de la seca, que ya son 3 años. Los tratamientos de endoterapia, que no hemos visto ninguna fotografía directa en la que se viera lo que es el inyector, el vial que se utiliza. Primera pregunta que quería hacer es, esa mezcla que estáis probando ahora, tanto de inductor de resistencia como de bioestimulantes, si podría decir más o menos cuál es la composición en esta última, la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿los árboles se vuelven de alguna manera adictos al tratamiento y es algo que tienen que estar continuamente moviéndose con los años porque el patógeno continúa en el suelo y no tiene visos de desaparecer? Nosotros llevamos tratando fincas ya 4 años y nosotros cada año hemos ido cambiando la composición de lo que vamos aplicando. La composición exacta no la puedo decir, pero sí que hemos ido incrementando la dosis y la cantidad de productos que aplicamos. Y cada año, según la información que vamos obteniendo, lo vamos mejorando, y también según las distintas investigaciones que se van aplicando en centros de investigación de todo el mundo. Phytophthora cinnamomi es un patógeno que se conoce mucho, afecta a miles de especies leñosas, sobre todo a frutales, y hay mucho trabajo y muchas herramientas para controlarla. En frutales es más fácil, hay más herramientas, pero en las dehesas el problema es la aplicación y luego el coste. Los árboles no se vuelven adictos por el tratamiento. Nosotros intentamos llegar a un equilibrio en el que se apliquen medidas que sean que tengan un coste muy reducido para que puedan encajar dentro del sistema productivo de la dehesa, que es muy limitado. Si estos árboles estuvieran en una plantación de frutales, esas fotos que he mostrado yo 3 años después, estarían esos árboles verdes como una lechuga, vamos, como están en los frutales. Entonces hay muchos mecanismos de control que por coste o por dificultad técnica no podemos aplicar en las dehesas. Los árboles no se vuelven adictos no se vuelven dependientes de esos tratamientos. Cuando se aplica un tratamiento se le proporciona una herramienta al árbol para poderse recuperar. Entonces, esos tratamientos, al menos en el caso de los inductores de resistencia, está demostrado que en especies forestales de metabolismo lento dura al menos de 3 a 5 años. Se va perdiendo eficacia con el tiempo. Lo suyo sería aplicarlo con mayor frecuencia, pero yo en las dehesas lo mínimo trataría cada 4 años. Lo que también es importante mostrar que cuando se trata de una zona, el inóculo del hongo se reduce porque tiene menos capacidad de infectar. Es la diferencia que vemos con respecto a una finca que tiene, por ejemplo, muchas jaras, que también es huésped de Phytophthora, y hay muchas encinas enfermas. Entonces hay una densidad de inóculo muy alta y las encinas mueren muy rápido. Cuando la densidad de inóculo es baja, la enfermedad va más lento, como hemos visto en las gráficas, que en los primeros años iba la enfermedad más lenta. Entonces, cuando nosotros tratamos, la densidad de inóculo se va reduciendo, con lo que haciéndose tratamientos con una frecuencia de unos 3-4 años, es de esperar que al cabo de los años la densidad de inóculo se reduzca. Una de las causas por las que yo creo que en el Andévalo ha habido una mortalidad tan grande este año, aparte de las variables climáticas que he comentado, es la densidad de inóculo tan grande que hay aquí. Esta es la zona donde empezó la enfermedad hace 40 años, lleva 40 años desarrollándose la enfermedad, 40 años con temperaturas altas. En Cáceres llevan 10 años con temperaturas altas, hay focos que llevan menos tiempo, o en Toledo o en Madrid. La densidad de inóculo es más baja. Cuando tratamos una finca allí se nota mucho más el efecto,
se nota más rápido el efecto curativo y preventivo que aquí. Aquí el problema que hay es, aparte de la climatología, de las variables climáticas, sobre todo las temperaturas y la falta de lluvia, la densidad de núcleo que hay tan grande de tantos años. Entonces, repetir los tratamientos, en vez de ser contraproducentes, porque pudieran producir resistencia, es aconsejable desde el punto de vista de reducir el inóculo del hongo. Luego también los inductores de resistencia que se utilizan como proporcionan medios, herramientas al árbol para que se defienda, no generan resistencia como los fungicidas. Si yo aplicara un fungicida al suelo para matar directamente el hongo, al final, al estar aplicándolo año tras año, se crean resistencias porque siempre hay alguna población del hongo que estaría seleccionando poblaciones del hongo inmunes a ese fungicida. En este caso no pasa porque a quienes les damos herramientas es al árbol, no matamos directamente al hongo, se combate de forma indirecta. No sé si... ¿Alguna pregunta más? José, yo tengo unas cuantas. Sí, con tu permiso. Bueno, preguntarte un poco en una estrategia integrada. Yo, si tú me permites, ahora quiero hablar un poquillo del suelo también por mi experiencia en la dehesa nuestra, pero a la hora de hacer endoterapia, ¿tú recomendarías, por ejemplo, primero una poda de todas las puntas que están muertas o eso posteriormente a que haya una regeneración ya en la parte viva de la encina? Eso es una de las dudas que tengo. Después, me gustaría puntualizar dos cosillas que yo, en la experiencia nuestra en la dehesa, estamos tratando mucho. Juan José magníficamente ha hablado siempre de lo que es la endoterapia con bioestimulantes y resistencia, que son factores muy claves para darle instrumentos al árbol para que se desarrolle, pero yo también creo que nosotros tenemos que trabajar mucho en el suelo. Nosotros, el microbioma del suelo que está tan de moda ahora, o sea, nosotros tenemos que darle a un suelo tan pobre como el nuestro en el Andévalo, tenemos que meter microorganismos beneficiosos en el suelo que sean capaces de competir con este hongo. Eso es relativamente fácil con lo que en agricultura, porque bueno, conozco la parte también de los árboles frutales y demás, eso se utiliza cada vez más. Hay que hacer suelo y hay que hacer competencia en el suelo. La competencia en el suelo es fundamental para que haya un buen desarrollo radicular. En el sistema de dehesa es un sistema mucho más complejo, mucho más lento, pero yo estoy convencida de que si nosotros trabajamos en el suelo, en el microbioma del suelo, hablo de microorganismos tipo tricoderma, un tipo de microorganismos que lo que hacen son antagónicos del Omiceto phytophthora y van a hacer que haya vida. Al crear vida estamos dando mucha más fuerza al árbol para que ese árbol pueda seguir tirando con los mecanismos que le proporcionamos también con endoterapia. Lo que quiero decir que para gestionar esto tenemos que hacer una gestión integrada de muchos factores, sin descartar, por ejemplo, todo el tema que ha comentado Juan José, el encalado, aumento de pH, materia orgánica. Son muchos factores que tenemos que cuidar, pero tenemos que cuidar y todo eso llegará, yo espero y tengo la esperanza de que las circunstancias de nuestras encinas vayan mejorando. Tenemos unas amenazas, o sea, no podemos controlar el clima, no podemos controlar lo que es el cambio climático, que está claro que afecta fundamentalmente. Vivimos, digamos, en un umbral mínimo donde la vida del arbolado está muy condicionada a las condiciones climáticas, no tenemos grandes pluviometrías, nuestro terreno es... Pero bueno, con lo que tenemos que seguir aportando y yo creo que estrategias no nos faltan, ganas y seguir luchando y yo a lo mejor algún día mejorando, yo creo que sí.
Y bueno, yo en principio, si la pregunta era la primera y ya me he enredado con más cosillas, pues, en fin. Te contesto, empiezo por la segunda, por la del suelo. En todas las publicaciones científicas, el 80-90% de las que he visto, yo todos los veranos hago una revisión bibliográfica. Entonces, en casi todas las publicaciones, las líneas de investigación principales para controlar fitosteracina sobre todo los trabajos que son en cultivos agrícolas, van enfocados en la línea del control biológico con microorganismos. En un cultivo agrícola se puede aplicar tricodermas o cualquier otro microorganismo o algún bacillus. El problema en las dehesas es que, claro, que no puede estar aplicando todos los años microorganismos. En las dehesas es un bosque, es un suelo natural, entonces hay muchos microorganismos. Lo que tenemos que hacer es aumentar la población microbiana de los microorganismos de nuestra finca. ¿Cómo los incrementamos? Con los encalados y sobre todo con los estercolados. El estercolado es muy importante, es que mejora la estructura del suelo, mejora la capacidad de retención de nutrientes y aumenta la vida que hay en el suelo. Eso es muy importante. Un tratamiento de endoterapia le da una herramienta al árbol para defenderse, pero si a la vez reduce el inóculo del suelo y aumenta la cantidad de nutrientes disponibles para la planta, la balanza la inclina a favor de la vida del árbol. Es muy importante. Y se ve una diferencia muy grande, por ejemplo, una finca aquí en el Andévalo que esté estercolada, que no tenga monte, que se abone todos los años con técnicas de mejora de pasto, o una finca que está abandonada y llena de jara. También tiene efecto los tratamientos químicos, pero no tiene que ser un conjunto de todo. Y al final, a lo mejor en una finca en la que no se conserva el suelo, que esté en Salamanca, con la endoterapia es suficiente. Pero aquí, como tenemos muchas cosas en contra, tenemos que poner más peso, todo lo que podamos, en el lado de la vida. Y aquí el campo de batalla está en el suelo, y el suelo es donde hay que incidir. Y luego, con respecto a la poda, cuando se inyectan los inductores de resistencia, duran varios años, el efecto dura varios años, porque son sales que no metaboliza la planta, entonces se quedan en los tejidos. Si nosotros quitamos tejido vivo, estamos quitando parte del tratamiento. Entonces, quitar tejido vivo no interesa. Lo que sí hemos probado en 2 fincas, que también con el tiempo nos lo dirá, es en zonas en las que los árboles tenían clases de defoliación 3 y 4 que estaban muy mal, se les ha hecho una poda para estimular que broten, y después de podarlos se han tratado. Además, se han podado en invierno y en primavera se han tratado. Entonces estamos viendo a ver si hay una diferencia en la respuesta de esos árboles con respecto a otros, porque lo que sí se ve es que cuando podas un árbol le estimulas que brote, no sé, te estimula las hormonas que favorecen los brotes. Entonces, si ese estímulo de brotación se le acompaña con un tratamiento de endoterapia, y bueno, ya ni te digo si le hace un encalado, un estercolado, pues es de esperar que esos árboles se puedan recuperar mejor, porque la poda no está documentado, pero sí se ve que tiene un efecto, por lo menos un estímulo de la planta a que reaccione. Yo, cuando he hablado con casas de fitosanitarios, hay productos que se venden para estimular la brotación de los árboles, porque hay árboles que cuando están sometidos a procesos de estrés durante mucho tiempo, como los árboles estos que sufren el decaimiento o muerte lenta, que están luchando contra la enfermedad durante varios años, hay veces que están como parados, que no. Entonces, igual les hace falta ese estímulo para que brote, pero no lo sabemos. Eso el tiempo y la experiencia nos lo irá diciendo. Me has contestado bastante bien a las dos. Bueno, ¿alguna cosilla por ahí? ¿Alguna pregunta más? Yo preguntar, vamos a ver, los árboles que ofrecen resistencia, es decir, de un rodal de árboles, y hay varios árboles, uno o dos, que no le afecta la enfermedad o le afecta menos. ¿Se está estudiando el por qué esos árboles son más resistentes que los que mueren por la enfermedad? Yo no lo... Yo sí sé que hay gente que está investigando, sobre todo en Alcornoque.
La encina y el alcornoque tienen una variabilidad genética grandísima. Hay tanta variabilidad genética en dos árboles de una finca como de un árbol de una finca de aquí de Huelva con otro de Salamanca. Entonces, en poblaciones que tanta variabilidad genética, es de esperar que haya algunos árboles que sean más tolerantes a la enfermedad. A lo mejor no resistentes al 100%, pero que puedan ser tolerantes. Luego también hay que ver que puede haber algún escape, que en algunas fincas pues no se den las condiciones adecuadas para que se infecte, que no se acumule agua en el suelo, pero lo normal es que sí, que llegue al final a todos los árboles. Lo que sí se ha visto, y bueno, yo lo he visto en muchas fincas, que hay algunos mestos, algunos híbridos que tienen más fuerza. También he visto muchos mestos muertos y con síntomas graves, pero he visto muchos mestos que sí que... Y luego otra cosa, el género Quercus hibrida mucho, entonces a lo mejor podemos ver una encina, que nosotros llamamos que es una encina, pero puede tener genes, puede ser un mesto, porque puede tener genes de alcornoque o de algún roble. Entonces, igual esos árboles que tienen más resistencia son mestos o son mestos de segunda generación, que a lo mejor fenotípicamente no se ve como un mesto, pero puede tener ese plus de vigor que le da ser un híbrido. Puede ser, no lo sé, pero yo lo que sí he visto que hay fincas que a lo mejor están todos los árboles muertos, sobre todo en el caso de encina, y el mesto que está en el centro está aguantando. Pero yo sí he visto mestos muertos también, pero bueno, que he visto muchos más que son más fuertes, igual que el alcornoque aguanta más que la encina. Para que el alcornoque enferme tiene que haber al menos 20 propágulos de Phytophthora por gramo de suelo. Si hay menos, no se produce la enfermedad. Y lo que veíamos en las gráficas, que con poca densidad de inóculo la enfermedad le cuesta trabajo desarrollarse, hasta que poco a poco se va incrementando y ya vence la resistencia del árbol. En la encina ese límite no está cuantificado, al menos que yo sepa, pero es menor. Y los mestos, pues habrá algún límite, pero el límite será más alto. Bueno, ya un poco con el tiempo justo, Gaspar, que yo sepa, el Ministerio, y corto ya, tiene un programa de mejora genética en encina y se están clonando, pero bueno, de ahí hasta que vaya a campo nos quedan unos años. Bueno, pues vamos a agradecerte tu magnífica ponencia y muchas gracias a todos, y seguimos con el orden del día, que ya vamos un poquillo justos. Gracias. Ahora tú.